Bueno, nada, nos hemos reunido aquí para recordar un poco la vida tuya, que ha sido muy larga, bueno, que es muy larga, y que espero que no sea más, pero para dejar constancia un poco de los momentos más importantes de esa vida. Entonces, yo creo que podríamos empezar un poco por el nacimiento, ¿no? Cuando naces, ¿de qué año estamos hablando? Que las primeras impresiones que tienes, quién eran tus padres, etc. ¿Qué recuerdas tú de qué? Bueno, la primera impresión es la muerte de mi madre. Claro, yo nací en el año 1926, y solo cuando tengo 6 años mi madre coge tifus, yo también, y entonces me llevan a casa de un hermano de mi padre. ¿Por qué? Porque allí no había nadie que me cuidara, y para que me cuidaran me llevan a otro sitio. Hay un momento en que sí me entero que mi madre ya no la tengo. Claro, con 6 años tienes una idea muy rara de lo que es la muerte. Pero sí que noté la falta que todas mis primas tenían mamá y yo no tenía. Eso es lo primero que me pasa cuando muy pequeña. Vale, entonces, hemos hablado de tu madre. ¿Y tú tienes algún recuerdo de ella? Porque a los 6 años pocos recuerdos tendrás, lo que te habrán contado, ¿no? Sí, recuerdo pues solo en el momento en que mi hermana y yo nos poníamos enfermos. Cada uno teníamos nuestra habitación, pero ella, para poder atendernos mejor, nos ponía en una habitación que tenía con 2 camas, y así al mismo tiempo nos cuidaba a los dos. Eso sí que me acuerdo, porque estando igual enfermos, o sea, mi hermano y yo, él se quedaba enseguida sin decir nada, como si estuviera muriéndose, y a mí lo que me pasaba es que, aunque estuviera con mucha fiebre, estaba con mucha actividad y con muchas ganas de jugar. Más activa que... Sí, siempre he sido más. Pero ¿tuviste muchas enfermedades de pequeña? Las normales de los niños, pues que sí. Bueno, entonces había más, ¿no? Sí, pero bueno, pues que si la garganta, que si se coge el sarampión, todas esas cosas normales. Bueno, entonces, aunque de tu madre te acuerdas poco, de la familia de tu madre sé que te acuerdas, ¿no? Bueno, pues yo, como todo eso, soy muy pequeña, me acuerdo en algunos actos. Por ejemplo, cuando un año recuerdo que estábamos veraneando en la playa, no me acuerdo el nombre de la playa que era, y vinieron todos allí, hasta los Ortiz, ¿no? Los Ortiz, los Serra, y celebramos allí el santo, porque era de mi abuela, de mi madre y el mío. Y sí que recuerdo porque estaban también todos mis primos y estábamos ahí jugando, me habían regalado una medallita con mi mona, demasiado buena para una niña tan pequeña, y jugando eso de, no sé, cantado o algo así, me dio un tirón y se perdió en la arena, se metió dentro. Todos quietos, a ver si la encontramos, y fue un perrito que teníamos el que la encontró. ¿La encontró? Sí, la encontró, porque cavó en la arena, y cuando ya llegaba la arena ya dura, sí, ahí estaba. También ese día fue una cosa que se me quedó muy grabada. Pero aparte de eso, digamos, después de la muerte de tu madre, ¿tú tienes relación con ellos? Bueno, porque tu madre se muere justo antes de la guerra civil. Se muere en el 32. Eso sí, no sé sacar la cuenta ahora, pero sí que ahí está. Sea en el 26, cuando tú naciste, si tenías 6 años, pues serían alrededor del 32. Sí, cuando, a ver, de la familia de mi madre, solo pues algunas cosas, que vivían en Rocafort, no, que veraneaban en Rocafort, que cuando llegaba el verano sí que querían que fuera, porque mi madre aún tenía unas hermanas solteras,
y le gustaba tener una nena allí para divertirse, de arreglarla y cosas de esas. Sí. A mí me molestaba mucho porque yo veraneaba en Godella, en que la tía María me dejaba más, a ver, ¿cómo es? Más libertad. No era libertad, era que si me ensuciaba no pasaba nada, pero en Rocafort tenías que estar todo el día en punta en blanco, y si no te habían hecho una manchita porque habías jugado, había que cambiarte. Y a mí me resultaba un poquito pesado todo el año así. ¿Pero que eran muy estrictos o...? No, que les gustaba, que en Rocafort la gente iba siempre de punta en blanco, como si estuviéramos en, no sé, en Biarritz o algo así. Allí todos iban con unos vestidos. Pues en Godella la gente era más, como un poco más natural, o sea, se veraneaba más, pues eso, jugando más y poniendo... Porque los pastores estaban en Godella, ¿no? Los pastores en Godella. Y los Cañizares en Rocafort. Pero entre ellos sí que se conocían, ¿no? Pues eran parientes, siempre han sido siempre... Hay una hermana de mi abuela que se casa con un Cañizares. Ella se llamaba Manola. ¿Cómo se llama? Manuela Roncal. Eso es, Domingo Roncal. Domingo Roncal. Mi abuela es Emilia Domingo y esta es... Sí, que Manuela Roncal se casó con Asensio Cañizares. Eso es. Asensio. Bueno, pues eso es. Y son parientes ya siempre. Son parientes. Bueno, entonces, a ver, estamos por la época de la muerte de tu madre. Entonces, se muere tu madre y ¿a dónde vas a vivir? Bueno, pues eso, claro, nos quedamos en aquella época se miraba mucho la cuestión de que un soltero o un viudo estuviera viviendo en una casa con solo servicio. Y a mi abuela, la madre de mi padre, dijo que no le parecía bien, que mi padre era muy joven, porque, no sé, es que tendría 40 y algo solo. Y entonces le preguntó a la tía María si quería hacerse cargo de un viudo y 2 hijos, porque claro, mi abuela ya era mayor, y entonces si quería hacerse cargo su hija de mi padre y nosotros, dijo que sí, y fuimos a vivir con mi abuela, Emilia Domingo. Ah, con... Emilia Domingo. Claro, con la madre de tu padre. Eso es. Vale. Y eso, estaban mirando aquí, y eso era, o sea, tu madre muere en el 32. Sí, sí, 32. Que es un poquito... A ver. No. O sea, luego se muere tu abuelo también, Rafael Cañizares, se muere en el 35. Y en el 36 se muere también Emilia Domingo. Sí, eso es, en casa. Es la primera muerte. Que es la que os acoge. La que os acoge. Es la primera muerte que yo, o sea, la primera persona que yo vi muerta. Es mi abuela, esa que se sonríe y tanto. Es la que aparece en el vídeo. Sí, sí, eso es. Esa se muere tan cerca de la guerra que no hubo tiempo a hacer unas misas que se hacían entonces de 30 seguidas, que se llamaban gregorianas, y no se terminaron. Sí, porque ella fallece el 12 de abril 12 de abril del 36. ¿Y cuándo empieza? Y el 36, 18 de julio. Por eso mismo no dan tiempo a terminarse las misas. Y entonces se muere ella, ¿y dónde vais? No, nos quedamos. ¿Os quedáis? Nos quedamos en la casa en donde vivía ella. Nos quedamos, la tía María. Y eso era en la calle Caballeros, ¿no? No, ya no. Ah, no. En la plaza Miguelete. Ah, ya habíamos pasado de la calle Caballeros a la plaza Miguelete. ¿Pero tú llegaste a vivir en la calle Caballeros? Sí. ¿Pero con tu abuela? Sí, aún vivía. Claro, ella murió en el Miguelete. Sí.
Pero antes de eso, O sea, del 32 al 36 pues eso, esos años. vivisteis unos pocos años en Caballeros y otros en el Miguelete. Sí, y el Miguelete es donde se muere. Y donde ya pasamos la guerra. Y ahí nos quedamos y pasamos. Sí. Pero la tía María que se va a defender la casa de Godella para que nos la quiten. Sí, es que si estaba la dueña nos la quitaron. Pero si una casa cerrada, se apoderaban de ella. Vale. Y así todos se la metieron, gente. Vale, y en la plaza, en la calle Caballeros, ¿vivían ellos solos? O sea, ¿vivía tu abuela de la familia, solamente vivía ella? La abuela, la tía y nosotros. Y éramos bastante, ¿no? Sí, no, pero en un piso, me refiero. En el Sí, resto de la finca yo vivían otras más, sí, personas. otras personas, sí. Eso estábamos, nosotros vivíamos en el principal. Y si pasas por allí, es un principal que tiene un mirador que llamaban antes, mirador de cristales que da Plaza de San Jaime, Caballeros y principio de calle Baja. Pero era la que hace esquina entonces. Sí, era la última casa de la calle Caballeros que hacía chaflán. Y el mirador hacía así redondito y daba los tres sitios. Eso era el salón. Y eso no existe. Sí que existe, sí. Y está enfrente de la farmacia Cañizares. Enfrente completamente. Pero la farmacia Cañizares no estaba aquí. No, señor, esa es la del hijo. La de mi abuelo es aquella. Ah, O sea, la primera Cañizares que hubo, Rafael Cañizares, en la calle Caballeros. que ahora es un bar. Ahora es un bar. Y yo me he entrado en ese bar. He querido entrar dentro y verlo. Te has tomado las copas de ahí. No, copa no, pero sí que entré a tomarme una cerveza, creo. Vale, entonces, y ahí es donde contabas tú la historia de la tía Del María, el pozo. Ahí es donde está el pozo, siempre. Pero eso es que había un pozo en la casa. En todas las casas de Valencia. Bueno, en aquella época. En todas las casas de aquella época de Valencia. Porque si vamos a la calle Miguelete, a la plaza de Miguelete, el de Lunao tenía unas poleas. No se usaban porque se cerraron todos. A partir de un momento en que empiezan a haber tifus y muere mucha gente de tifus, mandan cerrar todos los pozos y ponen el agua potable. Pero antes de eso todas las casas tenían su pozo y como ella, pues todos. También tenía su pozo, de la que salía todo. Ese pozo era mágico. ¿Y cómo era eso cómo era la historia de la tía María? Pues la tía María se divertía con todos los sobrinos, nos hacía que nos acercáramos alrededor del pozo. Y entonces decía, vamos a merendar, pero hay que sacarlo del pozo, la merienda. ¿Y qué quieres merendar? Bueno, pues empezamos a todos a chillar, a pedir cosas. Y ella chillaba más y le decía al pozo que subiera, por ejemplo, chocolate, que era lo más corriente para merendar en aquella época. Tiraba el pozar, chillaba que le pusieran chocolate y lo subía. Pero se lo pedía al pozo. Se lo pedía al pozo. Pozo, súbeme eso. Sí, se oía el pozo, pero el pozo obedecía y se lo daba. Pero también tenía mucha gracia porque decía, bueno, como tengo que hacer la cena, pues ahora voy a pedir patatas para el hervido. Pedía patatas y subían patatas o lo que fuera, lo que quisieran. Y después de todo eso dice... Vamos a apagar.